Esto es Un Momento con la Biblia a través de Conozca la Verdad. Quédese hasta el final y reciba la bendición y edificación para su alma a través de este programa. Trataremos en este día la historia de la iglesia cristiana. Para ello vamos a tener que empezar desde el inicio de la iglesia cristiana. ¿Dónde empieza la iglesia cristiana y su doctrina cristiana? ¿En qué momento, en qué tiempo, y cuál es el idioma que hablaron en ese inicio de la iglesia cristiana? Amén. La iglesia cristiana empieza con Cristo. Amén. Jesucristo empezó en el año 30 a enseñar. Él decía: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces era algo novedoso para el pueblo en ese tiempo hebreo, para el pueblo judío. Era algo novedoso cuando decía: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Amén. Entonces la historia de la iglesia cristiana abarca más de 2000 años. Claro, desde ese inicio, desde que empezó Jesús a enseñar su doctrina y llamar a adeptos y prepararlos, desde ese momento hasta hoy han pasado ya más de 2000 años de existencia, y gracias a Dios. Amén. Pero están llenas de eventos significativos y cambios en la doctrina y la organización, que vamos a analizar también esa parte. Quédese hasta el final para que podamos ser edificados con esta enseñanza. Primeramente vamos a hablar del idioma. ¿Qué idiomas hablaron en ese tiempo? ¿Qué idiomas hablaban en ese tiempo cuando la iglesia de Cristo empezaba con Jesucristo? En este caso, Jesús de Nazaret. Habían 3 idiomas, ¿verdad? En el año 30 en la región de Israel se hablaban principalmente 3 idiomas. Uno de ellos es el arameo, también el griego. Amén. El arameo era el idioma cotidiano en esos lugares y era un idioma vernáculo que la mayoría de la población utilizaba en la comunicación diaria. Prácticamente hablaban arameo todos esos lugares, ¿no? Luego tenemos el griego koiné, el griego antiguo. Era más común, este idioma era el más común. El arameo, pues hablaban pueblos, ¿no? Lugares. Pero el griego koiné era más globalizado. Era el más común en todas las personas educadas. Amén. Y en los círculos más cosmopolitas de la historia en ese tiempo, ya que la región había estado bajo influencia helenística durante algún tiempo. Amén. Ahora, también tenemos el idioma hebreo en ese tiempo. Estamos hablando idiomas que hablaron en el año 30, cuando se empieza a iniciar la iglesia de Cristo. El hebreo era un papel importante como lengua litúrgica y religiosa. O sea, en el culto, pues hablaban el hebreo, ministraban en hebreo, realizaban culto litúrgica en hebreo, porque el Tanaj, o sea, la Torah, pues estaba escrito en hebreo y un poco de arameo. Amén. Entonces, ese es el idioma que hablaba en el tiempo de la era cristiana, cuando recién empieza a formalizarse. El fundador del cristianismo es Jesucristo. Jesucristo se declaró como el Hijo de Dios y como tal fue perseguido por sus propios conciudadanos. O sea, el mismo pueblo donde él vivía se levantó contra él y contra sus enseñanzas. Pero había un grupo de remanentes, o sea, un grupo de personas que sí aceptaron la enseñanza de Jesús y declararon que Jesucristo era el Hijo de Dios. Amén. Estos judíos que aceptaron a Jesús y declararon que Jesús no era el Padre ni tampoco el Espíritu Santo, sino el Hijo de Dios enviado por el Padre, pues ahí tenemos la confesión de Felipe: tú eres el Rey de Israel, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios. Pedro también confesó, y Jesús le dice: no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te reveló. ¿Por qué lo había revelado? ¿Qué había hablado Pedro? Dice que Pedro declaró, la Biblia dice: tú eres el Hijo de Dios viviente, el Cristo. Amén. Y Jesús no replica a Pedro y dice: no, pues estás equivocado. Yo no soy el Cristo, yo soy el Padre hecho carne. O yo soy el Espíritu Santo hecho carne. No le dice nada.
Más bien dice, bienaventurado, 3 veces eres feliz, Pedro, por haberme declarado que yo soy el Hijo de Dios viviente. Gloria a Dios. Entonces, estos judíos aceptan la enseñanza de Jesús. A estos judíos adeptos a él, a Jesús, Jesucristo le va a declarar una verdad, diciendo de esta manera, que el Padre era el que le había enviado. El Padre, según el pueblo hebreo, es el Eterno, el Adonai, el Elohim, el Yahweh. Él es el Padre. Entonces, a ese Dios, el Padre, que tiene 3 nombres, ¿no? Elohim, Adonai y Yahweh. Y Yahweh es el nombre personal del Padre. Entonces los judíos sabían que había un Padre que se llamaba Yahweh. Ahora Jesús en la tierra enseña a sus discípulos que ese Yahweh, ese Adonai, le había enviado. Y este Jesús que estaba en la tierra era el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Eso lo dice Jesús mismo en Juan 1:18. Cristo era el dolor de la cabeza de estos fariseos, de estos saduceos que no quisieron aceptar como los judíos apóstoles que sí aceptaron a Cristo. Entonces estos fariseos empezaron a confabular y a escuchar su doctrina y empezaron a procesar. Y entendieron que estaba hablando algo que no está en el Tanaj. Amén. Cuando Jesús dice, yo y el Padre uno somos, los hebreos, fariseos, judíos, que no aceptaron a Cristo, se asustaron terriblemente y dijeron, blasfemia estás hablando, ¿cómo tú, siendo hombre, vas a ser igual a Dios? Amén. Entonces Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios. Y los fariseos le quisieron agarrar piedra para matarlo. Amén. Bueno, entonces empieza, desde que se inicia la iglesia de Cristo, con esta doctrina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de la misma naturaleza, pero con distinta identidad. Padre ama al mundo y ha dado a su Hijo unigénito. Y ese Hijo unigénito da su vida en la cruz del Calvario, su vida. Y después el Padre con el Hijo envían al Espíritu Santo, amén, a la tierra para que cuide mientras Jesucristo no esté en persona en la tierra. Y el Espíritu Santo será el paracleto de los apóstoles de la iglesia de Cristo. Amén. Entonces, esta enseñanza era una rompecabezas para estos judíos que no quisieron aceptar a Jesús como su Mesías. Entonces, la enseñanza de Cristo era que el Padre Dios le había enviado aquí, a Jesús. Él mismo lo dice en San Juan 14:1. ¿Qué dice? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Eso es lo que dice Jesús en la Biblia. Entonces, vemos ahí claramente que Jesús no era el Padre. Amén. Jesús, siendo persona con uso de razón como nosotros, con identidad propia como nosotros, declara y dice, creéis en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén. Luego dice, en el verso 9 del capítulo 10 de Juan, que ese Jesús, siendo carne, siendo el Hijo de Dios, es de la misma naturaleza del Padre. Veamos, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? En San Juan 10:30 dice, ¿no? Yo y el Padre uno somos. No dice yo y el Padre uno soy. Amén. Dice somos. Es como decir yo y mi esposa uno somos. ¿Por qué? Porque hay dos en una unidad. Y en este caso Jesús dice en Juan 10:30 que el Padre con el Hijo están en una unidad perfecta y es de la misma naturaleza del Padre. ¿Por qué le digo esto? Porque Hebreos 1:3 dice claramente que el Hijo es de la misma sustancia del Padre. O sea, es de la misma naturaleza del Padre, siendo Hijo, siendo distinto a la persona del Padre. Decimos persona porque Padre interactúa como un ser racional con identidad propia. Jesús era persona, él mismo está hablando, y tenía una identidad propia y voluntad. Luego Jesús declara y dice que el Espíritu Santo
guiaría a la iglesia y enseñaría y os recordaría. Esa declaración de Jesús declara de que el Espíritu Santo no puede ser una fuerza o un poder, sino que es un alguien que da poder, que da fuerza, que da unción. Es totalmente distinto. Amén. Bien, en el versículo 10 vemos la unidad que hay entre el Padre con el Hijo, de San Juan 14. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Esto de la palabra morar, muchos han interpretado de que el Padre Dios estaba dentro del Hijo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, lo reducen al Padre a un estuche que es el cuerpo. Este cuerpo es como un velo, ¿no? Es carne. Lo reducen al Padre Dios y lo meten ¿a quién? Al Padre dentro del Hijo, dentro del estuche. Y dicen, no, Jesús, que viene de María, no puede ser Dios porque es hombre. Pero luego dicen, no, es que Jesús en su humanidad no es Dios, pero en su divinidad sí es Dios. Ese es un nestorianismo católico. Y al decir que Jesús es hombre, no es Dios, es un modalismos del siglo III, que ya llegaremos ahí con la ayuda de Dios. Amén. Entonces, aquí vemos claramente que el Padre con el Hijo están en una unidad perfecta. Este pasaje habla de la unidad del Hijo con el Padre. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amén. Donde está el Hijo, la presencia del Padre, la presencia del Espíritu está. Donde está el Espíritu Santo, la omnipresencia del Padre y la omnipresencia del Hijo está ahí. Amén. Pero en literal, el Padre está en su trono y nunca ha salido, porque tampoco nunca fue hecho carne. Santiago 1:17. Bien, estamos hablando de la historia de la iglesia y su iniciación. Amén, o sea, el inicio de la iglesia cristiana. Y estamos hablando de que la iglesia empezó con Jesucristo. Amén. Jesús declara de que el Espíritu Santo no es el Padre, tampoco el Espíritu Santo es el Hijo. Con esto voy a terminar, gloria a Dios, este programa. Hemos visto que Jesús, mis amados amigos, Jesús declara claramente que Él no es el Padre, según las Escrituras. Amén. Lo dice la Biblia. También Jesús declara explícitamente y dice que el Espíritu Santo no es el Hijo, tampoco es el Padre, sino otro. Amén. Porque vemos en San Juan 14:16, ¿qué dice? Y yo rogaré al Padre. Amén. ¿Cómo uno, siendo un solo sujeto, puede rogar a alguien que no existe? Si ese Jesús era el mismo Padre, el mismo Espíritu Santo, ¿cómo podía engañar a los apóstoles de esta manera, diciendo, yo voy a rogar al Padre y el Padre va a enviar otro? Ese es un engaño. Si existiera solo Jesús, si existiera Jesús único y no hay más, no hay el Padre, tampoco el Espíritu Santo, sino Jesús es todo. Si Él existiera, ¿por qué Jesús enseñó a sus apóstoles diciendo, voy a rogar al Padre, voy a hablar con el Padre, voy a dialogar con el Padre, para que el Padre envíe en mi nombre al Espíritu Santo? Y lo declaró que el Espíritu Santo era el otro. Dice la Biblia. Vamos a ver. Y yo rogaré al Padre. Jesús como persona está diciendo a sus apóstoles. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Para siempre. Si Jesús era el mismo Espíritu Santo o el mismo Padre, según algunas doctrinas desviadas de la cristiandad, dicen, entonces, ¿cómo es posible que Jesús declare, yo rogaré al Padre? No puede. Él hubiera dicho, yo mismo me rogaré para enviar al Espíritu Santo, que también soy yo mismo, ¿no? Eso declararía, pero eso no dice la Biblia. Gloria a Dios. Entonces, la doctrina que nos enseña
o que quieren imponernos esa doctrina de que Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, no hay tres personas, sino una sola persona con modos. Entonces, ¿cómo va a rogar a un modos la persona del Hijo, amén, al Padre, y va a decir, voy a rogar al Padre, si ese Padre es modos, un título, algo que no habla, que no tiene vida, que no tiene identidad? No puede. Amén. Entonces, esta palabra de Dios está declarando que esa doctrina no existe. Ahora, Jesucristo está enseñando así. No es mi doctrina, es de Jesús. Si tú crees en Jesús, tienes que aceptar lo que dice Jesús. Luego dice en el verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Mira, el Padre enviará en mi nombre. O sea, al Espíritu Santo envían el Padre, el Hijo, porque el Hijo también dijo, os enviaré. Entonces, al Espíritu Santo enviaron el Padre con el Hijo en el Pentecostés. Alabado sea Jesús. Luego dice, Él os enseñará. Él es un artículo que indica a un sujeto. Él, ella, él. Amén. Entonces Jesús dice, Él, al Espíritu Santo dice, Él os guiará y os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Entonces, el Espíritu Santo no es una fuerza activa. El Espíritu Santo no es simplemente poder, no es algo fuego que quema. El Espíritu Santo es un alguien que da poder, que da unción, que da fuego y quema. Bendito sea el Señor. Y este Espíritu Santo, según las palabras de Cristo, dice, Él os enseñará. ¿Quién enseña? ¿Un modos puede enseñar? No. ¿Un título? No. ¿Quién enseña? Un alguien, un maestro. El Espíritu Santo es un verdadero maestro y hace recordar todo lo que Jesús enseñó durante 3 años y medio en su ministerio de Cristo. Toda esa enseñanza de Jesús que enseñó a los apóstoles durante 3 años y medio, el Espíritu Santo le va a hacer recordar a los apóstoles para que puedan, escribir y registrar que hoy tenemos el Nuevo Testamento. El libro de Hechos de los Apóstoles es uno de los libros históricos, por eso le digo, la historia de la iglesia cristiana. El libro de Hechos registra la historia apostólica. Y el Lucas, que escribe el libro de Hechos, pone su nombre en su primer tomo con el libro de Lucas. Y con este libro, que lleva su propio nombre, registra la historia y el ministerio de Cristo de su inicio. Mientras el libro de Hechos ya va a registrar desde Pentecostés, amén, para adelante, donde ya empieza a desarrollarse como una iglesia cristiana. La iglesia cristiana, después de la muerte y resurrección de Cristo, predicó como los trinitarios predicamos. Amén. Cuando digo los trinitarios predicamos, no estoy hablando extra bíblica. Hay palabras en la Biblia que no se encuentran. Por ejemplo, la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Tampoco la palabra omnisciente se encuentra en la Biblia, pero Dios es omnisciente. Tampoco la palabra no fumar no existe en la Biblia, pero el cristiano no fuma. Amén. Bueno, hay tantas palabras que no existen en la Biblia. Bendito sea el Señor, pero se le conoce. Por ejemplo, la palabra monoteísta no se encuentra en la Biblia, pero los que creen en Cristo, los que creen en Dios judío, son monoteístas. Amén. Ahora, como la palabra Trinidad no existe, para muchos es como una fobia que les causa no sé qué, pero son palabras técnicas que se usan para referirse a ese Dios bíblico. En este caso, a esta doctrina que Jesús enseñó en la tierra, la distinción, amén, de personas que existe, que demuestra los escritores que vivieron junto con él. Y Cristo enseñó, y los apóstoles registraron lo que Jesús enseñó. Los apóstoles predicaron igual que Cristo. ¿Cómo predicaba Cristo? Que Jesús era el Hijo de Dios. No era el Padre, tampoco era el Espíritu Santo. Eso dice Jesús. Jesús explícitamente dice que es el Hijo de Dios. Nunca en la Biblia he encontrado donde Jesús haya dicho, yo soy el Padre, o yo soy el Espíritu Santo hecho carne, o yo soy el Padre que fue hecho carne. Jamás. Siempre Jesús
estando en la carne, decía, yo soy hijo de Dios, y después de resucitar, también dice que es el Hijo de Dios. Él resucitó con cuerpo. Amén. Él resucitó con cuerpo. Mientras el Padre no tiene cuerpo. Y sigue siendo hijo. Y Jesús es predicado por los apóstoles como el Hijo de Dios resucitado. Léaselo, Hechos 2:36, Hechos 3:13, 18 y 26. Ese es el mensaje de los apóstoles. Y ese es el mensaje de los verdaderos trinitarios. Y estaremos hablando más adelante. Dios lo bendiga grandemente. Amén.